El domingo pasado, Dios nos dio una palabra impresionante, por lo menos para mí. Y no me la he podido sacar de la cabeza. La he escuchado por lo menos, 6, 7 veces. Mientras voy en el auto lo pongo para seguir escuchando. Y cada vez que la escucho siempre me da algo nuevo. La palabra de la semana pasada para mí particularmente fue muy fuerte. Lo que hacemos en la vida resuena en la eternidad. ¿Te acordás? Algunos dijo que lo dijo Jesús, pero en realidad esto es una parte de una película. Pero es tan importante esta frase que lo que hacemos aquí en la tierra resuena en la eternidad. Es decir, tiene un efecto en la eternidad. No solo en el área espiritual de Dios, sino también en el área espiritual del diablo. El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Y cuando nosotros sembramos, cuando nosotros hacemos acciones como las que hicimos ayer o el viernes cuando nos juntamos con los pastores, eso repercute en la eternidad. Las acciones que hacemos en la tierra tienen un tremendo efecto en el mundo espiritual. Qué tremendo es esto cuando nos damos cuenta de que tu nombre y el mío está siendo escrito en el libro de la vida. No te distraigas, por favor. Tus acciones y las mías están siendo escritos en el libro de la vida. Y un día ese libro va a ser abierto y va a ser leído o escuchado por todos. Allí está lo bueno y está lo malo. O sea, allí quedó registrado algo que hicimos ayer, pero también quedó registrado algo que hicimos mal en algún momento. Otra cosa que me llama la atención, que está enganchado con el mensaje de la semana pasada, es que Dios nos está llamando a ser esforzados y valientes. Le decía a los pastores el otro día que nuestra generación quizás sea la generación del Moisés aquí en Valentina. Moisés, como usted sabe, no entró a la tierra prometida, pero él preparó el territorio para que el Josué que venía detrás de él pudiera pisar la tierra. Le decía el otro día a los pastores, quizás nosotros somos los Moisés que estamos preparando para los Josué que vienen detrás nuestro. Entonces Josué fue desafiado a ser esforzado y valiente. Y yo ayer en la caravana vi ese tipo de hombres y mujeres, los nuestros y los de las demás congregaciones que estuvieron. Dejaron compromisos de lado para hacer algo más importante. Muchos de los que estuvimos aquí seguramente teníamos algo para hacer, pero dijimos, hay algo más importante. Obedecer la voz de Dios cuando te envía a hacer algo, bendecir nuestra tierra de Valentina Sur. El propósito de ayer era echar afuera a los demonios y bendecir nuestra tierra. A mí me llama mucho la atención que Dios en este tiempo nos está diciendo sean esforzados y valientes. En una época donde las cosas son casi instantáneas, donde el esfuerzo muchas veces queda de lado. Y algunas cosas que hoy tenemos no requieren ningún esfuerzo. Por ejemplo, vos agarrás este aparatito y no te esforzás para nada. Te vas al Google, buscas lo que vos querés, te vas a la guía y haces cualquier cosa. Hoy no hay esfuerzo. Me imagino una persona como Beethoven, ¿cuánto se habrá esforzado para hacer las óperas que él hizo? Hoy le decía a la guía, hace algo y lo hace. Hace una canción, hace lo que quiera. O sea, no es esfuerzo. Me llama la atención esto, de que Dios nos está llevando a las sendas antiguas, a ser esforzados y valientes. No esperar que todo caiga del cielo. Maná llovió una sola vez. El reino de Dios sufre violencia todo el tiempo. No solamente en el tiempo del Señor Jesús o de los apóstoles, sino que el reino de Dios sufre violencia constantemente. Por ejemplo, comentarios que desprestigian la iglesia, que desprestigian a los siervos de Dios, que desprestigian a los hijos de Dios.
Este último tiempo hemos lamentablemente escuchado muchísimas cosas en contra de Dante Gebel. Otras tantas de otros pastores. ¿Qué es eso? Guerra. Que tengan razón o no es un tema aparte. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una guerra que se está librando. Hay una guerra que se está librando. En el mundo espiritual hay una guerra tremenda. El Señor Jesús ya ganó esa guerra. Tenemos que ser conscientes de eso. Ya lo ganó. Pero el diablo robó el botín. El botín son las almas. No, este botín no son los autos, las casas. El botín que el diablo robó son las almas. El Señor Jesús murió por cada una de las personas que reciben a Jesús en su corazón. Pero muchas de esas personas han pasado tiempo en la iglesia y después se fueron. ¿Qué pasó? El diablo las robó. Por lo tanto, nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra confrontación con el enemigo, él es un enemigo vencido que robó. Pero nosotros tenemos que ir a buscar el botín, las almas. La palabra de Dios no es una moda, no es algo que alguien le escribió hace más de 2000 años. Era para los apóstoles, era para la iglesia primitiva. La palabra de Dios no es una moda. No cambia con la época. Pueden cambiar la alabanza, por ejemplo. Pueden cambiar las canciones. Pero la palabra de Dios no cambia jamás. Muy bien, busca Isaías 48. Isaías 48 habla acerca de esto. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Anda ahora a Mateo capítulo 28. Mateo 28. Y aquí vemos cómo la palabra de Dios no ha cambiado. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es nuestra tarea. Y eso nunca va a cambiar hasta el día que el Señor venga. Las congregaciones no están para entretenernos, no están para hacer un show. En las congregaciones nos capacitamos para ir a ser discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Misioneros en tu casa, misioneros en tu trabajo, misioneros con tus compañeros, tus amigos, los que jugás al fútbol, los que vas al gimnasio. Tu campo misionero tiene solamente un propósito: hacer discípulo. Y eso nunca va a cambiar. Para ser efectivo en nuestra tarea, no debemos hacerlo con nuestras ideas. El Señor Jesús se fue y dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía en este tiempo. El Espíritu Santo es el que te enseña y te capacita. El Espíritu Santo es el que te dice, hace esto y esto no lo hagas. Él es nuestro ayudador. Para ser efectivo en la tarea debemos movernos en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Y aquí a veces nos encontramos con un problema, porque están nuestros deseos y nuestra voluntad de querer hacer cosas. Otra cosa que le decíamos los otros días a los pastores que estábamos reunidos el viernes, le decía,
Podemos tener excelentes ideas, pero si no son del Espíritu, no nos lleva a ningún lado. Yo sé que eso a veces molesta, pero esa es la verdad. Las ideas tienen que venir del Espíritu para ser efectivas. Porque las buenas ideas son buenas ideas y pueden prosperar. Pero las ideas que vienen del Espíritu Santo son eternas, afectan la eternidad. El domingo pasado les dije que estábamos a las puertas de algo muy grande. Yo lo sigo creyendo, no es una frase más. Y en esta noche quiero proponerte que te alinees a lo que Dios está trayendo. Ahora, alinearnos con el propósito de Dios es incómodo, es peligroso. Es desafiante, porque nos saca de nuestro asiento y nos pone a marchar. Por eso te digo que es incómodo. Te va a decir, hace esto cuando tú no tienes ni ganas de hacerlo. Como le decía la vez pasada y estos días le he dicho también, yo no tenía ganas de meterme en el barro con estas cosas que estamos haciendo, pero tuve que obedecer la voz del Espíritu que me dijo, andá y metete. Entonces es un tiempo muy desafiante, muy para valientes, esforzados, aquellos que se animan a ir una milla más a pesar de tener dificultades. Hechos 1:8, que es un pasaje conocidísimo, que dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión y eso jamás va a cambiar. Ahora, Hechos 1:8 dice que vendrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino, ¿lo sabías? Sí. Ya vino el Espíritu Santo en el momento que el Señor Jesús fue. Él dijo, les voy a enviar al Consolador. Él les va a enseñar, los va a capacitar. Es decir, que ya el Espíritu Santo está acá. Ya vino y ahora mora en los hijos y en las hijas de Dios. El Dios eterno ya no mora en una tienda como pasaba en el tiempo de Moisés. Ya no mora en un templo hecho por manos de hombres, como era el templo de Salomón. Hermoso. Hoy mora en los templos llamados cuerpo. Qué tremendo. Si el Espíritu Santo ya vino, ¿por qué no vemos más intensamente su mover? Yo eso me lo pregunto. ¿Por qué no lo veo más aquí? ¿Por qué no lo veo más en otros lugares? ¿Por qué el Espíritu Santo pareciera que no está? Cuando Él dijo que recibiríamos poder para hacer cosas extraordinarias, ¿por qué no ocurren? Porque muchas veces no pasamos tiempo con Él para escuchar sus directivas. En una época donde vivimos muy apurados, muy acelerados, con un montón de cosas, trabajos, ocupaciones, colegio de los nenes, vamos, corremos para todos lados, muchas veces no tenemos tiempo para Dios. Y ese es un error. De todos nosotros, yo me incluyo. ¿Por qué te digo esto? Porque si vamos a ver ese gran mover de Dios en Valentina Sur, tiene que ver con esto. Tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con eso que yo busco a Dios voluntariamente y no que alguien me esté empujando. Estamos en el quinquenio de la expansión sobrenatural. 5 años nos va a regir esa palabra. 5 años. Ya el Señor nos dijo cómo serían esos 5 años. De una extensión sobrenatural. Ahora, puede ocurrir a lo mejor en Centenario, en Plotier, en la calle Belgrano, por citar los centros cristianos de Esperanza, o en cualquier otro lugar. Y aquí no. ¿Y cuál sería la diferencia? Si es la misma palabra. ¿Cuál sería la diferencia?
Este quiqueño, vamos a ver seguramente milagros de todo tipo. Pero el tema es que Dios no quiere usar solamente a los pastores o a aquellos que nos toca liderar. Nos quiere usar a todos. Nos quiere usar a todos. Por eso fue una de las razones que yo ayer le dije a los pastores. Siempre los pastores cerramos las reuniones. Hoy lo va a hacer alguien, un miembro de la iglesia. ¿Sabe qué significa eso? Que todos somos iguales. Que en todos nosotros mora el mismo Espíritu Santo, no en super cristianos o super pastores. En todos nosotros mora el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Por eso te quiero utilizar a vos y me quiero utilizar a mí. Porque en tus manos Dios ha puesto poder para hacer milagros. ¿Sabe por qué no ocurren? Porque a veces no nos animamos. Si Dios los quiere hacer. Si no eres consciente de eso, estamos en un problema. Si no eres consciente de que tú eres templo del Espíritu Santo, si no eres consciente de que en tus manos, en tu vida hay poder para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, orar por el afligido, si no eres consciente de eso, estás calentando asiento. Y Dios no te llamó a eso, te llamó a ser discípulo. El discípulo no es alguien que mira de lejos. Es alguien que camina con Jesús todo el día, constantemente. Está dispuesto a dejar de lado alguna ocupación para escuchar la voz del Espíritu de que te diga, vení los días martes a los grupos de crecimiento porque allí vas a conocer un poco más de Dios. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Te entiendo que podés tener ocupaciones. Pero ocúpate de tu vida espiritual y Dios agregará lo que sea necesario a tu vida. A veces trabajamos más horas para ganar un peso más. Dios dice que a los amigos le da, a los que pasan tiempo con Él. Si no eres consciente de todo esto, necesitas un encuentro poderoso con el Espíritu Santo. Y yo sé que le estoy hablando a gente que conoce del Espíritu Santo. Si no estás pasando por tu mejor temporada con el Espíritu Santo, necesitas un encuentro poderoso con Él. Que despierte todo el potencial que está dentro tuyo. El consejo del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo era: aviva el don de Dios que está en vos. O sea, Timoteo quizá estaba pasando por un bajón espiritual. Y el apóstol Pablo le dice: te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pero no queda ahí. Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y dominio propio. A veces podemos tener bajones espirituales, pero ¿sabés qué? Tenés que hacer así, salir enseguida de eso. Porque si no te acostumbras. Y después te da lo mismo. Esto que le decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo es aplicable a nuestras vidas hoy. Si ves que de alguna manera te estás enfriando espiritualmente, necesitas el soplo del Espíritu Santo. No necesitas que alguien te empuje y te aliente. Necesitas un encuentro poderoso con el Espíritu Santo. Si perdiste la pasión por Cristo, necesitas un encuentro poderoso con Él. Si perdiste la pasión por las almas, que te da lo mismo que alguien se vaya al infierno, necesitas un encuentro poderoso con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, cuando hablamos de
que perdí algo, la pasión, el haberme enamorado de Jesús y lo he perdido. A veces decimos, no, es para el que está al lado mío, no, es para vos y para mí. Porque todos, muchas veces, nos podemos conformar con lo poco, pero Dios quiere dártelo mucho. Y hoy saldremos de aquí empapados de la gloria de Dios. Por supuesto, si lo quieres. Su presencia gloriosa reposará sobre tu vida y te va a despertar. Te va a decir, ¡hey! Despiértate tú que duermes. Y también cambiará todo lo que sea necesario, siempre y cuando tú se lo permitas. El Espíritu Santo es un caballero que jamás te va a obligar a hacer algo, pero siempre buscará lo mejor para tu vida. ¿Quieres vivir así? ¿Querés vivir guiados por el Espíritu Santo? ¿Querés vivir bajo la unción del Espíritu Santo todos los días? Hay que pagar un precio. Renunciamiento, entrega, compromiso, transpirar la camiseta. Y a veces nos cuesta. ¿Querés más de Dios? Te va a costar todo. Porque a Jesús le costó todo. Cuando le buscamos y tenemos sed de Él, Dios sigue buscando a personas sedientas de su presencia. Lo ha buscado durante toda la historia. Hay un texto en la Biblia que no me acuerdo exactamente dónde está, pero dice que Dios recorrió la tierra y no encontró a nadie que se pusiera delante de Él a orar por los demás. Busqué entre los hombres a alguien que se pusiera en la brecha, y dice la palabra de Dios que no los encontró. Imagínate, durante toda la tierra no había uno que estuviera dispuesto a ponerse en la brecha, es decir, entre Dios y las personas, y orar por las personas. No había nadie. Yo me imagino la tristeza de Dios. Yo me imagino Dios mirando Valentina Sur y buscando hombres y mujeres y que no encontrara a nadie. Qué triste. Qué triste que es cuando, por ejemplo, si ninguno de tus hijos o tus hijas no te dan cariño, te ignoran, te dejan de lado, no te hablan. Tus seres queridos, esos que vos amás, qué feo debe ser que no te dirijan la palabra. Bueno, a veces somos así con el Señor. No le dirigimos la palabra. Busqué entre los hombres a alguien que se pusiera en la brecha y no encontré a ninguno. Por eso Dios es incansablemente buscador de hombres y mujeres sedientos. Grabátelo en tu corazón, en tu mente. Dios te está buscando para que seas un hombre, una mujer sediento. Mi pregunta es, ¿habrá aquí ese tipo de personas? ¿Habrá alguien en casa que tenga sed de Dios? ¿Habrá alguien que le diga, Señor, aquí estoy, haz lo que quiera con mi vida? Este es un gran desafío. Si tú eres uno de esos, ponete de pie. Es una de las maneras de decirle, Dios, aquí estoy, yo ya estoy de pie. Los sedientos, los hambrientos. Si estás puesto de pie, orá y decirle, Señor, contá conmigo, aquí estoy. En esta noche quiero beber de ti. Habla con Él. Algo va a pasar en esta noche que va a sacarnos de la rutina. Va a sacarnos de la comodidad. Va a sacarnos de ese estancamiento que podemos tener, del costumbrismo y la religiosidad.